no, que tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Tenemos que someternos a las autoridades, sí, pero sobre esa autoridad hay una autoridad que es mayor, que es la autoridad que está sobre nosotros. No se olvide que la autoridad o la cabeza, pues mire, la Biblia nos enseña de esta manera y nos dice que la cabeza del hombre es Cristo. Y el hombre es la cabeza de su mujer. Amén. ¿Cierto? Y la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, que debe haber una señal, ¿cierto?, de respeto y de autoridad sobre ella, que es su esposo. Y nosotros tenemos también una autoridad sobre nosotros, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, independientemente de lo que a la autoridad nos diga, nosotros, hermanos, tenemos que obedecer al Señor. Digo que el día de mañana la autoridad nos va a decir, ¿sabe qué, pastor? Va a tener que casar homosexuales. Y a lo mejor yo, con todo mi corazón, quiero que los homosexuales reciban a Jesús como Señor y Salvador, aunque ellos no aceptan nuestro mensaje. Porque ellos creen que nosotros estamos en contra de ellos como personas y están totalmente equivocados. Nosotros no estamos en contra del homosexual por ser así o como persona, sino que son sus prácticas lo que la Escritura condena. No las condeno yo, las condena la palabra. Y nosotros les amamos y que quisiéramos también presentarles el Evangelio. Pero si el día de mañana a mí el gobierno me va a obligar de alguna manera a casarlos, yo voy a tener que oponerme, y eso también va a significar que yo me tenga que ir a la cárcel. Entonces ahí es donde queda la disyuntiva: ¿hasta qué punto tenemos que obedecer a las autoridades terrenales? Entonces, cuando la autoridad, hermanos, sobrepasa la autoridad que es celestial o divina, o la autoridad que está sobre mí, entonces no hay que sujetarse, ¿ya? Como dijeron los apóstoles, que a los apóstoles les prohibieron anunciar en el nombre del Señor Jesús. Es verdad que la autoridad nos han dado una alternativa, han dicho hagan sus cultos online, presenciales, pero que no estamos hablando de una clase, ¿cierto?, de matemática. Esto no es nada, hermano amado, una clase de estudios. El culto no se compara, amados hermanos, a una clase por Zoom. Amén. No tiene ninguna comparación, hermano. Esto solamente se tiene que experimentar aquí. Aquí es donde Dios nos bendice, nos habla y también, hermano, Él nos capacita. Amén. ¿Ya? Lo digo porque algunos hermanos ya no creen a Dios ni a la palabra. Quieren más su yo creo, yo pienso, me parece. Pero pongámonos en la perspectiva correcta. Y si el Señor Jesús hubiera tenido la misma postura, Él nunca se habría acercado a los leprosos, que la lepra era una enfermedad literalmente contagiosa y de muerte. Y que el que se contagiaba de lepra no era solamente que tenía que hacer cama en la casa, lo tenían que sacar de la ciudad, porque era altamente contagioso y tenían que echarlo fuera de la ciudad. Y el Señor salía justamente y precisamente a esa gente que era abandonada, botada de la ciudad, y Él se acercaba a ellos, hermano, compartía con ellos, comía con ellos, oraba por ellos y los sanaba. Amén. Entonces no podemos nosotros dejar de hacer o de decir lo que hemos visto y lo que hemos recibido. Si el Señor se acercó a los leprosos, ¿cómo yo le voy a decir, hermano, viene el pastor, no me abrace porque ando enfermo? Pero precisamente para eso has venido. Amén. Amén. No puedo yo, hermano, déjenme ponerme la mascarilla para orar por usted. ¿Se entiende lo que quiero decir? Amén. Este es el Evangelio, hay un costo, hay un precio que pagar. Amén. Amén. Por lo tanto, entiendo que no todos tienen un llamado divino. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia en este tiempo. El llamado. Porque no siente un llamado de Dios a hacer esto, hermano, y solo lo hace porque le dijeron que lo hicieran, porque muchos han heredado el ministerio. Hay algunos que son pastores porque el papá, el abuelito eran pastores y ha ido de esto de generación en generación, ha ido heredando el ministerio, pero no los ha llamado el Señor. Porque ahora es cuando se tiene que ver quién es el que fue llamado por Dios, porque el que sabe que lo llamó el Señor no tiene miedo, no tiene temor y tiene que obedecer a Dios. Que Dios nos ayude. Por eso que el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Se imagina el apóstol Pablo en este tiempo? Yo no lo veo ahí haciendo cuarentena, yo lo veo predicando. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y debemos recordar esto y se lo recordamos a todos los que están viéndonos a esta hora, ¿cierto? El diablo no está en cuarentena.
Amén. Él sigue matando, robando, destruyendo, él está haciendo pedazos la familia chilena, está destruyendo los hogares. Muchos jóvenes que están hoy en día disfrutando, hermano, una libertad, hermano, sin ningún temor, se están yendo derechito, hermano, a la delincuencia, a las drogas. El diablo está entrando sigilosamente a los hogares, metiendo mucha basura en los corazones. Está creciendo terriblemente y preocupantemente, hermano, esta cuestión de los retos virales por internet. Los niños, oiga, están viendo basura y la gente no se da cuenta. Amén. Estos días hay un reto en Estados Unidos, un challenge, ¿cierto? Que es violar literalmente a una mujer. Un reto. Y se están desafiando por redes sociales quién lo hace. Es terrible eso. Entonces debemos tener cuidado, ¿ya? Y por eso que la iglesia tiene que hacer el trabajo. ¿Somos la sal de la tierra o no? Amén. Claro, la sal se tiene que hacer, no se puede hacer insípida, tiene que mantener su sabor. Amén. No sirve para nada, sino para botarla. Si no somos capaces, hermano amado, de cumplir nuestra labor, ¿sabe qué? Mejor cambiemos de rubro, cambiemos de labor, nos servimos para el evangelio. Aleluya. El hermano mi suegro decía, si usted no es capaz de servir a Cristo así, entonces ¿sabe qué? Renuncie, vaya a meter un mapa a la feria, vaya a trabajar a una bomba de benzina, vaya a meter combustible, pero no sirve para el evangélico. Aleluya. Santo Dios. Que Dios nos ayude. Fíjate, aquí o estamos dispuestos a morir o no. Amén. Y no hay que, ¿por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sí. ¿Cuántos quieren tomar la cruz? La cruz significa literalmente morir. Entonces el Señor le cargaron el madero encima y camina. Y le hicieron caminar hacia el Gólgota. Hay que estar dispuesto a eso. Mientras no estemos resueltos de esa manera, mientras no perdamos el miedo a la muerte, entonces no hemos entendido el evangelio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Amén. de poder, de amor, de dominio propio. Explicaba también que los discípulos, cuando fueron intimidados para que no predicaran más en el nombre del Señor, cuando se fueron en libertad, amén, llegaron a la casa y oraron al Señor reunidos todos juntos y pidieron al Señor que les diera de nuevo a poder predicar, les diera valentía. Porque en ellos existía humanamente una cobardía como en todos nosotros. Todos tenemos temores, pero los temores tenemos que vencerlos conforme a lo que la palabra nosotros dice. Amén. Los miedos se van. ¿Sabe usted que cuando usted pelea sin armadura, sin ningún tipo de protección, no es lo mismo, no es la misma seguridad que cuando usted se pone una armadura, protección? Una coraza, ¿cierto? Entonces, la Escritura a nosotros nos ordena ponernos toda la armadura de Dios. Y una de las herramientas de la armadura es el escudo de la fe. Amén. No es lo mismo ir a pelear a la batalla, hermano, con una sola espada y sin escudo, a ir a la batalla con escudo. ¿Sí? Es necesario, es vital. Para no tener miedo es tener escudo, es tener fe. Amén. La ausencia de fe produce miedo, temor. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Jesús reprendió a sus discípulos. Yo mencionaba esto el día viernes y decía, Él los reprende en la embarcación cuando Él está durmiendo en la barca, ¿cierto? Los reprende y les dice, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Entonces, la duda o el miedo viene a causa de la falta de fe. Amén. Sin fe, hermano, es imposible Sin ganar. fe Es imposible tener valentía. Amén. No es una valentía humana, terrenal, porque a mí todavía me da miedo las arañas. Se le pueden dar miedo los ratones, las culebras, los gusanos, la oscuridad. Tenemos miedo. Pero hay un temor que lo echa fuera el amor a Dios. Amén. El perfecto amor echa fuera todo temor. Que Dios nos ayude. ¿Ya? Así que les animo a permanecer, motivamos ahí, gracias. Motivamos a todos nuestros hermanos, a los pastores, a los siervos del Señor, a retomar. Ya hacemos este llamado de parte del Señor, como si fuera de parte del Señor. Vayan y retomen la labor, abran las iglesias, atrévanse. Amén. ¿Ya? Fíjate que los moteles reclamaron, les comentaba los amigos. Los moteles reclamaron, se sintieron discriminados. Santo Dios. Y les decíamos para que le abrieran y le dieran la oportunidad de trabajar. Este día, ayer, descubrieron un motel llenito, ya. Como 80 personas. ¿A dónde fueron? En Trinidad. 80 personas. 87 personas. O sea, el motel estaba
a plena capacidad. A full. Sí, si ellos tienen la capacidad, la guía, ¿cierto? De reclamar sus derechos, por nosotros también. Sí, Amén. derechos. Amén. Esta no es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad que se haya contagiado todo el país y esto no habría pasado si hubiera cerrado la frontera. Sí, amén. La culpa no es nuestra, sino nosotros que estamos pagando el pago, porque hemos quedado sin trabajo. Tenemos que andarle mendigando, la gente anda mendigando que le den un bono, que le suelten el 10% y la culpa no es suya. La culpa es del gobierno, hermano. Si Dios nos ayude, si yo soy la autoridad, pues si yo soy el dueño de casa, yo soy el responsable de cerrar las puertas de mi casa, para que no se meta, ¿cierto?, el ladrón. Amén. Si yo con la puerta abierta se mete Pedro, Juan y digo y hace lo que quiere en mi casa. Eso pasó. ¿Sí o no? Si la culpa no es nuestra. Si hubiéramos tenido una infraestructura, si hubieran construido los hospitales, si se hubiera capacitado los especialistas, los médicos, con las plata que se han robado los carabineros, las fuerzas armadas, con las plata que se ha robado el gobierno, la gente que está metido en los gobiernos, en las municipalidades, si las platas realmente se usaran para lo que están destinadas los impuestos de todos nosotros, no estaríamos viendo esta situación. Amén. Todos lo están improvisando, comprando de a poquito unas cuantas camas, unos cuantos ventiladores. Todo se improvisa, todo se hace a la media marcha. ¿Vieron ustedes a los chinos cuando vieron que venía la pandemia, que se les arrancó el virus, o construyeron un hospital en 10 días, un hospital? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí había plata. ¿Y de dónde sale esa plata? Porque los chinos son ordenados, no son ladrones como nosotros. Ellos, hermanos, la cultura asiática es así. Mayor. A los orientales son así. El corrupto, hermano, se va a la cárcel. Aquí les dan clases de ética. Que Dios nos ayude. Los corruptos allá, hermano, los matan. A los ladrones en países asiáticos les cortan las manos, hermano. Sí, amén. A los violadores los castran, así es. Sí, amén. Amén, amén. Aquí los tipos hacen lo que quieren. Un senador que fue estos días condenado a 5 años, hermano, por cohecho, por corrupto. En unos cuantos años más va a estar en libertad. ¿Sí? Por buena conducta. Que Dios nos ayude. Y la plata que robó. Santo Dios. ¿Por qué no lo condenan a devolver todo lo que se robó? Dios nos ayude. Entonces no es nuestra responsabilidad. Que no nos vengan a echar la culpa a nosotros. Que le den facilidad a la gente para que estudie. Si quieren tener hospitales, hagan infraestructura, construyan hospitales. Hay dinero para eso. Hay muchas voces en la política hoy en día que están diciendo que Chile tiene una cantidad de plata, hermano, que no la quieren ocupar. ¿Y por qué no construyen más hospitales? ¿Por qué no le dan facilidad a la gente para que estudie, ¿cierto? Estudie medicina, para que hayan técnicos, para que haya esa clase de personas. Amén. Amén. Gratis. Pero esa verdad la entendemos nosotros por la palabra, porque ellos son los únicos que se han enriquecido con toda esta cuestión. Las grandes, hermanos, farmacéuticas, las grandes empresas que son las que suministran estas cuestiones, las vacunas, es un gran negocio. Sí. Amén. Sí. Recuerdo cuando empezó esta cuestión, el test de PCR costaba como algo de 25.000 pesos. Pero en las clínicas costaba como 150. Y diría cuánto, y empezaron a hacer poquitos PCR. Ahora, ¿cuánto hacen diariamente? 70.000 PCR diariamente. ¿Quién cree que se está enriqueciendo con eso? ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que los hospitales no tenían los suministros para hacer los PCR? Estaban saturados, estaban colapsados. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué pasó por ahí? Porque el PCR no es gratis, alguien lo tiene que pagar. ¿Quién está haciendo ese negocio allí? Está saliendo esas platas. Que Dios nos ayude. Entonces, como dijeron las lunas de la tesis, la culpa no era mía. Y la culpa no era mía. Digo, la culpa no es de la gente. La culpa es de las autoridades. Exactamente. ¿Se acuerdan que las empresas de aviación, las aeronáuticas estaban quebrando, la TAM estaban quebrando las empresas en Chile cuando tenían movimiento los aviones? Tuvieron que abrir el aeropuerto y le inyectaron una cantidad de millones de pesos de recursos a esas grandes empresas para que no se fueran a la quiebra, según ellos, ¿cierto?, para no generar un caos. Y entonces empezaron a permitir que la gente viajara fuera del país, porque era más fácil viajar fuera del país a tomarse unas vacaciones que ir a la costa, que ir al litoral, que ir aquí a Valparaíso. La gente viajaba a Cancún, Miami, fuera del país a estar ahí de vacaciones. Y entonces este es el resultado ahora. Ahora todos nosotros estamos encerrados mientras ellos fueron a tomar el sol para allá.
Aleluya. Entonces, por eso nosotros Santo. nos negamos a aceptar esa imposición que es culpa de ellos. Amén, amén. Ellos son los responsables. Nosotros no somos los difuminadores del virus. La culpa la tienen ellos. Ellos fueron los irresponsables. Amén. Y Amén. nosotros hicimos caso. Al principio de esta pandemia, ya un año. Ya un año. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, para toda esa gente que de pronto cuestiona, habla, opina, sin saber, hermano amado, nosotros, claro que entendemos la autoridad. Nosotros vimos esa preocupación que había en ellos, estaban preocupados porque allá en Italia estaban colapsados, en España estaban colapsados, la gente moría fuera del hospital porque no habían camas, en Ecuador la gente tenía que sacar a sus muertos a la puerta de su casa porque no habían, los cementerios estaban colapsados. Esas eran las imágenes que todos nosotros veíamos ya, en las noticias como en las redes sociales. Dios nos ayude. Amén. Amén. Y ellos no querían que eso pasara aquí en nuestro país. Pero fíjense lo que hemos llegado. Hace unos meses atrás teníamos 1000 casos diarios. Hoy día vamos por los 6000, 7000, tuvimos 9000 casos diarios. La culpa no es nuestra. La culpa es de ellos. Amén. Y ellos nos hacen a nosotros responsables. Santo. Aleluya. Por eso, hermanos, apelamos. ¿A qué cosa? A que le hagan cortitas, vacunen ya a la gente y ya paren este show. Que Dios nos ayude. ¿Vieron ustedes la cantidad de gente que denuncia que no les ponen la inyección? Los pinchan nomás y no les ponen nada. Sí. Y para allá al norte los vacunaban a todos con vacuna de perro. Perro. Bendito Dios. ¿Cierto? Este mundo está al revés, esta cuestión anda así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Oramos por ellos. Amén. Nosotros oramos por ellos. Santo. Esperamos que de alguna manera Dios pueda tocar sus corazones, hermanos. Que ellos puedan recapacitar, que ellos puedan entender lo que está sucediendo. Hay mucha gente que realmente tiene necesidad, tiene hambre, está pasándola mal. Amén. Aleluya. Y más encima, aparte de tenerlos encerrados, privarle a la gente de reunirse en la iglesia y escuchar una palabra que los aliente, que los anime, que Aleluya. los bendiga, pues eso sí es justo. Por eso es que abrimos la iglesia, por amor a aquellos que necesitan. Amén. Y Aleluya. no por Facebook, porque por Facebook es la papa, hermano. Es la papa. Que Dios lo bendiga. Aquí es donde tenemos que estar. Amén. Donde Dios nos anhela. ¿Ya? Y terminamos diciendo esto, que es lo que quería comentar. La Escritura a nosotros nos da una orden: no dejéis de congregar, Amén. como algunos lo tienen por costumbre. Mientras Dios no nos diga a nosotros que tenemos que cerrar la iglesia, no la vamos a hacer. Amén. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Abra su Biblia, por favor. Un momento, vamos a compartir la palabra. Lo que Dios puso en mi corazón, poder compartirles. Gloria a Dios para siempre. El libro de Génesis. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. En todo caso, hermano, no tenemos miedo a la crítica siempre va a estar. Amén. Van a criticar, a lo mismo. Bendito Dios. Mi crítica, la crítica que realmente me debería interesar a usted también es lo que ¿qué dice el Señor de ti? Amén. ¿Qué dice Amén. el Señor de mí? Amén. ¿Sí? Esa es la crítica que más Amén. me interesa poder obedecer. ¿Ya? Gloria a Dios. Libro de Génesis, entonces, vamos a compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios también, hermano, a mis hermanos que nos han bendecido, nos han ayudado, hermano, con facilitándonos sus vehículos para poder transportarnos, para Gloria a trabajar. Dios. Sepa que el Señor le va a bendecir. Y no Gloria. porque lo diga yo, sino porque Santo. realmente usted está haciendo una labor. Amén. Dios le bendiga. Aunque hayan dificultades, obstáculos, que se ponga la pista difícil, pero tranquilo, Señor, Aleluya. el Señor es bueno. Amén. Dios les va a bendecir. Muchas gracias de verdad, de corazón, a todos mis hermanos que nos han facilitado sus vehículos. Dios nos ayude. Ya, Génesis capítulo 15. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 15, verso 1 en adelante. Después leo la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo Gloria. y tu galardón
será sobremanera grande. Gloria. Amén. 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 Nada más. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias le damos Gloria, Padre. Aleluya. por darnos esta preciosa oportunidad, Señor. Gloria. Estar un día más dentro de tu casa de oración. Amén. Hoy se ha transformado, Señor, precisamente en eso. En un privilegio, Dios mío. Porque realmente, Dios mío, hay mucha necesidad. Hay muchos hermanos a lo largo de todo nuestro país y el mundo que quieren congregarse, pero lamentablemente las puertas de los templos están cerradas. Señor, y por eso te pedimos, Señor, que alumbres el corazón de los siervos, Padre mío. Amén. Porque si tenemos por último, Dios mío, la libertad de abrir la iglesia con una forma máximo de 5 personas, la iglesia debería estar abierta todo el día, Señor. Gloria a Dios. Para que la gente pueda ir al templo a orar, a buscar a Dios. Amén. Por eso, Dios mío, ayúdanos a entender las cosas, abrir nuestros ojos, a entender también, Señor, que estamos viviendo en el último tiempo, Dios mío, y que no vienen cosas mejores, no viene un tiempo mejor. Gloria. Ayúdanos y prepáranos. Te pedimos que nos hables por la palabra en esta hora. Aleluya. Y que ella pueda ser, Dios mío, para nosotros un faro encendido en medio de la oscuridad. Dirígenos, háblanos, Señor, y amonéstanos por tu palabra. Te lo ruego, te lo pido en esta hora. Usa mi vida conforme a tu gracia y misericordia. Quiero pedirte que tu palabra, Dios mío, corra, fluya y sea glorificada. Y que a través de ella le hables a tu iglesia, a tu pueblo. En esta hora te lo rogamos, te lo pedimos, poderoso Dios. En el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Siga su asiento. Quiero basarme, hermano mío, en este versículo que hemos leído, porque vamos a hablar principalmente del galardón. ¿Ya? Entendemos por la escritura, si usted mira ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1 en adelante, que Dios le ordena a Abraham, el personaje principal, ¿cierto?, de esta lectura, y le dice: vete de tu tierra, Gloria. de tu parentela, Amén. de la casa de tu padre, a la Amén. tierra que te mostraré. En otras palabras, emancípate, sepárate de ellos, deja de depender de ellos. Aleluya. Y que es principalmente el consejo que siempre le damos a todos los jóvenes que ya están pensando en casarse: si se casa, váyase de la casa de sus padres. No viva con ellos. Aleluya. Santo. Porque es la única forma de que a usted le vaya bien y sea prosperado, que alcance la bendición completa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted viva por la fe. Santo. Y vivir por la fe es depender del Señor. Amén. Vivir con los padres es seguir dependiendo de ellos, porque cuando tengan necesidades siempre va a tener la opción de volver atrás y decir: mami, ¿me dais comida? Mami, se me acabó el gas. Mami, se me acabó el detergente. Mami, Santo mami, Dios. mami. Entonces, y se peleó con el esposo y no responde mi mami. Y entonces nunca se va a lograr el propósito completo, que es vivir por la fe. Y vivir por la fe significa no retroceder. Vivir por la fe significa avanzar confiando en que Dios proveerá, Amén. que Dios subirá, que Gloria a Dios Dios. está conmigo. Es vivir por la fe. Amén. Por eso te recomendamos a todos los que de alguna manera pretenden casarse: cásese, y una vez que se casó, salga de su tierra, de su parentela, váyase a un lugar donde usted viva solo con su esposa, con su esposo, y ahí viva por la fe. Amén. Es que no tenemos a dónde irnos, por pastor. Pues no se casa, entonces. Si usted no tiene nada que ofrecer, ¿para qué se casa? ¿A qué quiere llevar a vivir a su esposa? ¿A qué? ¿A vivir de qué? ¿A llegar, a pasar hambre, a pasar frío, penuria? No se casa, no tiene nada que ofrecer, no se casa. ¿Sí o no? Dice, lógico, hermano. Yo soy papá y tengo una hija. Y yo no se voy a entregar a un muchacho que no tiene nada que ofrecer. ¿Sí o no? Me preguntaré: ¿de qué vives tú, muchacho? No, ahí vivo con mis padres. ¿Y qué sabía hacer? No, como Free Fire. No tiene idea de nada, no sabe hacer nada. Cuando me ponen un clavo, no sabe cómo clavar. Y no sabe hacer absolutamente nada. ¿Qué le va a ofrecer a mi hija? No, se encanta. Mi papi, a mí me gusta tanto, están listos sus ojos. ¿Qué tiene que ver eso? No vas a comer con los ojos del tipo. Tiene que tener algo que ofrecer, algo que darte. Porque si no, vas a vivir lo que hemos vivido muchos. Hemos vivido allegados, hemos tenido. Porque usted dice: no, que me vengan de mi mamá a vivir. Dice: no, mi amor, vamos a ir a la casa de mis papás a vivir. Claro, él se siente bien porque vive con los papás. ¿Sí? Pero ella la que tiene que andar mirando cara, ella la que tiene que soportar
chirolazo, la indirecta. ¿Sí o no? Y él no, porque como él es mamón todavía, porque la mamá todavía le hace la cama a él, entonces él feliz con la mamá. Si se casó, agarre a su mujer, váyase a vivir. Y por último, váyase a rentar con esfuerzo y diga, me voy con mi esposa a vivir por la fe. Y el papá y la mamá digan, que Dios te bendiga. Amén. Sí, y si el día de mañana se devuelven es que peleamos, vaya, como lo hacían las antiguas mujeres, los antiguos padres, hermano. Peleaste con tu esposa, antes devuelves de tu esposa. Te casaste, así decían las mujeres de Dios. Te casaste, hiciste un compromiso con el Señor. Esto no es nada jueguito. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Esto no es un juego, esto no es para un ratito, esto no es porque Él me cae bien, es porque ahora es linda. Porque los años pasan por encima de nosotros, algunos nos hacen pedazos los años. Santo Dios. Que Dios nos ayude. Y cuando hermano yo era joven, el tiempo todavía no pasaba por encima mío. Mire cómo me fue a mí ahora. Como Bruce Willis. Pero el paque es así, o sea, el que se casó tiene que entender que este paque es así para toda la vida. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la persona tiene que entender que el matrimonio es en base, hermano, no a los sentimientos, sino que tenemos que entender que esto es por voluntad de Dios. Por eso vuelvo a lo mismo. Si un muchacho se quiere casar, la pregunta es ¿por qué te quieres casar? La respuesta no puede ser es que ella me gusta, es que es linda. No. Aquí tiene que ir la voluntad de Dios. Tiene que ir primero. Me quiero casar porque es la mujer que Dios tiene para mí. Amén. Dios me habló, ella es la que Dios tiene para mí. Amén. Pues entonces te irá bien. Porque es una mujer de Dios, porque es la mujer que Dios tiene. Por eso tiene que el hombre tiene que orar. Dame la que va a ser mi esposa, dame mi mujer. Fíjense que los padres en la antigüedad ellos mismos, veamos a Abraham. Abraham quería que su hijo tuviera una esposa. Él mandó a su siervo, cierto el Damaseno, le dijo, anda y busca esposa para mi hijo. Pero estas son las condiciones, estos son los requisitos. Tiene que ser una mujer sabia, tiene que ser trabajadora. Porque no solamente le vamos a poner exigencia al muchacho, la muchacha también tiene que tener su aporte. Amén. Tiene que saber, hermano, cocinar por último un huevo frito, hermano. Algo tiene que saber hacer. No puede depender todo que se lo hagan las mamás, porque hoy día vivimos con una generación así, hermano, una generación que no sabe hacer absolutamente nada. Que Dios nos ayude, que todos lo quieren instantáneo, hermano. Mande usted a una pareja de jóvenes al campo, hermano, a ver, que vivan en el campo. Ay, santo. Que sepa sembrar, que sepa tirar una semilla, que sepa criar una gallina, hermano. Ay, qué lindo. Algo esencial, algo básico. La vida no se compone solamente de sentimientos, de emociones. Aquí tenemos que educar a las personas a que pensemos realmente con cordura. Por eso que la Escritura nos enseña eso. Nos dice que ninguno tenga un mayor autoconcepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura. Entonces, la Escritura a nosotros nos enseña esa sabiduría, la cordura, la ciencia. Nos enseña el Señor diciendo, si alguno va a construir una edificación, primero siéntese, tire lápiz, calcule gastos, calcule materiales, no sé que cuando comience a edificar, quede hasta la mitad y la gente vaya pasando y mirando y se burle de ti porque te vieron que empezaste y no terminaste. Hay gente que es así, los inconclusos de la vida. Que todo es inconcluso, nada lo terminan, todo queda a media, todo queda hasta la mitad. Y el chileno, por idiosincrasia, es así. Hagámoslo así por mientras, pero ese por mientras es para siempre. Santo Dios. Hay que ponerle una... Ya, ahí va la cosa. Ya se la reveló el Señor. Ya me entendí. Ya es así la cosa. Pero el Señor le dice a Abraham, porque Dios quiere hacer de él un pueblo totalmente diferente al cual de las demás naciones. Y le ordena y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tus padres y vete al lugar que yo te mostraré. Entonces, la Escritura nos menciona en el libro de Hebreos, ¿cierto? Que cuando Abraham recibe esta orden, él sale obedeciendo. Y la Escritura menciona que salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. ¿Ah? En el versículo, gloria a Dios para siempre. Verso 8, Hebreos 11:8. Dice que por la fe Abraham siendo llamado, importante el llamado, ¿cierto? Amén.
Tienes que sentir ese llamado, la voz de Dios. Y Dios tiene que hablar. Amén. Tienes que pedir eso, hermano. Señor, háblame. Amén. No conocemos, Amén. hermano, ningún papá que no le habla.